Todos creamos nuestras propias realidades y lo hacemos porque somos el observador. Cada uno de nosotros somos el observador de nuestra realidad y cada conciencia individual crea nuestra realidad individual de una forma increíble. Y hacemos comprensible para los profanos la física cuántica y el hecho de que nuestra forma de observar tiene un efecto directo en el mundo. Creo que si lo hacemos comprensible, la gente puede ponerse a practicar la habilidad de la observación. El mundo subatómico reacciona cuando lo observamos, pero el máximo tiempo de atención que puede mantener una persona normal por minuto es de 6 a 10 segundos, lo que no deja mucho margen para estar concentrados. ¿Cómo puede el mundo reaccionar ante alguien que no tiene ni siquiera la capacidad de fijarse en algo y concentrarse? Quizás solo somos malos observadores. Quizás no llegamos a dominar la habilidad de la observación, y quizás es una habilidad. Quizás somos tan adictos al mundo externo, tan adictos al estímulo y a la reacción al mundo externo, que el cerebro empieza a funcionar a partir de la reacción en lugar de a partir de la creación. Si se nos proporcionara el conocimiento adecuado, el entendimiento adecuado y las instrucciones oportunas, deberíamos empezar a ver que nuestra vida recibe una retroalimentación perceptible. Si uno hace el esfuerzo de sentarse y diseñar una nueva vida y lo convierte en lo más importante, si dedica tiempo diariamente a alimentar eso, igual que un jardinero riega una semilla, producirá un fruto. Producirá un fruto. La forma como observamos el mundo que nos rodea es lo que vuelve a nosotros. Y el motivo por el que mi vida, por ejemplo, no es dichosa, alegre y plena, es porque mi enfoque tampoco es nada de eso. Mire, si somos víctimas, deberíamos preguntarnos, ¿tengo mentalidad de víctima? Si no hago más que sufrir desgracias, accidentes y tragedias, quizás sea porque tengo una mentalidad acostumbrada a aceptar que la vida es así. Y eso es lo que ocurre. ¿Por qué no puedo disfrutar de esas cosas? Sobre todo porque me falta enfoque. Que todos creían que sus pensamientos, su modo de pensar, su mentalidad a la larga contribuía, de hecho, a su enfermedad. Y dijeron, si mis pensamientos contribuyen a mi enfermedad, tal vez deba cambiar el modo de pensar que tuve estos últimos años. Cada vez que pensamos, fabricamos una sustancia química. Si nuestros pensamientos son buenos o elevados o felices, fabricamos sustancias químicas que nos hacen sentir bien o felices. Y si nuestros pensamientos son negativos o malos o de inseguridad, fabricamos sustancias químicas que nos hacen sentir exactamente como pensamos. Cada sustancia que se libera en el cerebro es literalmente un mensaje que alimenta al cuerpo físico. Y ahora el cuerpo empieza a sentir como piensa. Cuando empezamos a sentir como pensamos, sucede algo asombroso. El cerebro, que está en comunicación constante con el cuerpo, consulta con el cuerpo y empieza a pensar de la manera en que sentimos, lo que a su vez fabrica más sustancias químicas que nos permiten sentirnos como pensamos y pensar como sentimos. Y quedamos atrapados en el ciclo de pensar y sentir entre el cerebro y el cuerpo. La consecuencia indirecta final de esto es que creamos un estado de ser, y ese estado de ser se convierte en nuestro modo de pensar. En otras palabras, los sentimientos se convierten en nuestro modo de pensar. Y cuando los sentimientos se convierten en nuestro modo de pensar, estamos atrapados en un ciclo donde el cuerpo literalmente piensa por nosotros. Estas personas razonaron y dijeron, si mis pensamientos han creado esta enfermedad y mis pensamientos crean estas sustancias químicas que me hacen sentir de cierta manera y comportarme de cierta manera, tendré que cambiar mi modo de pensar. Y cuando empezaron a pensar en quiénes querían ser, pararon el ciclo continuo de reacciones entre pensar y sentir y se hicieron algunas preguntas importantes. Preguntas como estas. ¿Cómo sería ser una persona feliz? ¿A quién conozco en mi vida que sea feliz? ¿Qué tendría que cambiar en mí para ser una persona diferente? ¿A quién de la antigüedad admiro, que haya sido magnífico, que yo haya estudiado, cuyas habilidades y virtudes pudiera aplicar para empezar a formular un nuevo ideal de mí mismo o de mí misma? Estas personas se pusieron a contemplar los supuestos, las posibilidades, los potenciales de quienes querían llegar a ser. Y a medida que lo hacían, su cerebro empezó a cambiar. Empezaron a pensar de otro modo. Y el proceso de pensamiento empezó a formar conexiones en su cerebro
que se convirtieron en una plataforma para su modo de ser. En otras palabras, se hallaban tan absortas en lo que estaban pensando, tan sumidas en su metamorfosis, que cuando abrían los ojos, o encendían la luz de la habitación, o se destapaban los ojos, les había parecido 5 minutos, pero había pasado 1 hora y media o 2 horas. Y se habían sumido tanto en lo que pensaban que perdieron la noción del tiempo y del espacio. Perdieron la noción de las reacciones continuas que se dan entre el cuerpo y el cerebro. Perdieron la noción de la respuesta que el cerebro recibe siempre de su entorno. Y perdieron la noción del tiempo. Algunas de estas personas no eran vegetarianas, no usaban cristales, no ayunaban, no acudían a terapias alternativas. Lo único que hicieron fue cambiar su mentalidad. Y al cambiar su mentalidad, se produjeron resultados tangibles en sus vidas. Mi respuesta es que quizás somos malos observadores. Quizá la observación es un arte como cualquier otra cosa. Y podemos desarrollar esta idea llamada observación. Hay una parte del cerebro que usamos para prestar atención. Hay una parte del cerebro que usamos para observar. Se llama el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el área suprema del ser humano. Es el último escalón del desarrollo humano. Lo que nos separa de las demás especies del planeta no es el hecho de que nos paremos en 2 pies, o que tengamos pulgares oponibles, o que nuestros ojos miren de frente, ni que tengamos el cerebro más grande, ya que los elefantes tienen un cerebro más grande que el nuestro. Tampoco es que tengamos poco vello. Lo que nos separa de las demás de las especies es el tamaño del lóbulo frontal comparado con el resto del cerebro. En los seres humanos, el lóbulo frontal abarca casi un 40% del cerebro. En nuestros ancestros más cercanos, los grandes simios y chimpancés, el lóbulo frontal abarca entre un 17 y un 15%. En los perros un 7% y para los que os gustan los gatos, el suyo es un 3,5%. Entonces, lo que nos separa y nos hace grandiosos es nuestro lóbulo frontal comparado con el resto del cerebro. El lóbulo frontal es el ejecutivo. Decide la acción. Determina el comportamiento. Esa parte del cerebro que usamos cuando planeamos o especulamos, o cuando inventamos, cuando contemplamos posibilidades. Si tuviéramos que describir al lóbulo frontal con una sola palabra, diríamos intención o propósito. Cuando la intención de la gente coincide con su comportamiento, o cuando su comportamiento coincide con su intención, o cuando sus pensamientos se alinean con la acción, es cuando el lóbulo frontal está en su mejor momento. Una publicación de noviembre de 2004 se anunció que un grupo de científicos de la Universidad de Wisconsin decidió ver si la observación o prestar atención era una habilidad como cualquier otra cosa. Y diseñaron un experimento en el que reunieron un grupo de monjes budistas, monjes que habían estado meditando y concentrándose en conceptos como la compasión, el amor y la divinidad durante largos periodos de tiempo. La mayoría de estos monjes había pasado entre 10.000 y 50.000 horas de meditación. Así que esta gente sabía prestar atención. Formaron otro grupo de control con personas que nunca se habían centrado en algo con su mente desde su interior. Y les dijeron a los monjes, ¿entrenarían a esta gente durante una semana para ver si aprenden a desarrollar el arte de la meditación? Entonces, conectaron unos 256 electrodos en todo el cerebro de los monjes para medir qué tipo de actividad se registraba cuando estos monjes prestaban atención, y luego harían lo mismo con el grupo de control. Cuando estos 8 monjes se conectaron a estos escáneres, cuando se concentraron en un concepto como la compasión, cuando se concentraron en una idea dentro de sí mismos, su lóbulo frontal se encendió como nada que hubiesen visto los científicos anteriormente. La actividad del lóbulo frontal era enorme. Al compararlo con el grupo de control, la gente que recién aprendía a concentrar su mente y a prestar atención, su capacidad de mantener fijo ese pensamiento había tenido muy poco efecto en el lóbulo frontal. Los científicos sabían que un área específica en el lado izquierdo del lóbulo frontal es donde experimentamos alegría y felicidad.
Y en un monje en particular, el escáner mostraba que la actividad cerebral de su lóbulo frontal era tan grande que los científicos dijeron: debe ser el hombre más feliz del planeta, debido a esa gran actividad. Cuando los científicos empezaron a especular y a ver los efectos de ese experimento, se dieron cuenta de que a lo mejor la observación y la atención es una habilidad. Tal vez, al igual que el tenis o el golf, podemos desarrollar la habilidad de prestar atención. Y si desarrollamos esta habilidad, tendríamos cada vez más capacidad y como efecto y resultado nuestro cerebro realmente cambiaría. De modo que la observación es una habilidad como cualquier otra.